Se lo debo. Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una Reflexión para el Alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Comparte con tus contactos estas reflexiones. De esta manera, extenderemos el Evangelio de Jesucristo y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación, YouTube, Centro Familiar Roca de Salvación. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Todo se lo debo a él. Dios les bendiga, buenas tardes. Discúlpenos aquellos que estaban conectados. Tuvimos algún problema técnico, pero ya estamos otra vez en el aire. Y por favor siga acompañándonos. ¿Qué y no hacer cuando fallamos? El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gracias por tu palabra, buen Dios. ¿Qué hacer y no hacer cuando fallamos? Todos nosotros, como seres humanos, lamentablemente pasamos por episodios en nuestra vida en que cometemos no errores, sino horrores. Nadie en este mundo puede eximirse de no haber fallado, sino que todos entendemos que como seres humanos lamentablemente fallamos, pecamos, ofendemos, cometemos errores, herimos a otros, hacemos cosas que desagradan a Dios. ¿Qué hacer y no hacer cuando sabemos que hemos fallado? Y ese es el tema basado en la reflexión que David hizo cuando reconoció que se había interrumpido la comunión con Dios y que Dios había emitido un juicio contra él, una reprensión, una censura que tenía como objeto hacerlo realizar que su comportamiento era ofensivo a Dios. Había ofendido a su prójimo, había cruzado barreras. No solamente él había cometido adulterio, había planificado el pecado y planificado el homicidio de el esposo con la persona que él había adulterado y fallado. Dios, que lo conoce todo, le envía al profeta de Dios para que vaya y le haga ver que él había pecado delante de Dios. Pero ¿qué hacemos y no hacemos cuando nosotros entendemos que le hemos fallado a Dios? La Escritura nos da muchos ejemplos y no nos tapa la realidad de la vida. Nos habla de lo antiético de la conducta humana.
los extremos de nuestro comportamiento, hasta dónde podemos llegar, que no hay categoría o nivel ministerial exento de las consecuencias del pecado, y que lo mejor que podemos hacer en medio de nuestro comportamiento es poder reconocer que hemos defraudado a Dios y defraudado a nuestro prójimo. No hace algún tiempo yo leí como un hombre en una corte de Alemania confesaba haber estado robando sin necesidad. Era uno de los ejecutivos del departamento de finanzas de esa gran compañía alemana, y él había estado sustrayendo por varios años, y hasta que al fin fue sorprendido en esa falta. Fue enjuiciado, fue llevado ante un tribunal, delante de miembros de su familia, delante de sus amistades que estaban para apoyarlo, delante de los ejecutivos de la compañía y el juez. Este hombre reconoció que había él estado robándole a la compañía no por necesidad, sino por avaricia, sino por el hecho de que él había querido aprovecharse de las circunstancias. Y ahora él públicamente sorprendió al abogado defensor, a todos aquellos que estaban alrededor de él, porque en lugar de él negar y presentar otras evidencias, él tuvo el atrevimiento de públicamente admitir ante su esposa e hijos, ante oficiales de la compañía, ante amigos, ante el juez, que era verdad, que él había estado sustrayendo y fallando. Y tal vez usted dirá, ¿cómo pasó eso? Bueno, él sencillamente admitió públicamente: he fallado a la confianza de mis superiores. He estado haciéndolo sin necesidad. Reconozco que violé la confianza depositada en mí. Y ante esa declaración pública, el juez, los abogados, la familia, dieron un profundo suspiro y se quedaron como detenidos en suspenso. Los rostros emblanquecieron y el juez se quedó viendo fijamente a él, y él reconoció, dijo: no tengo excusa por lo que hice. No tengo excusa, porque lo que estaba haciendo fue malo y yo sabía lo que estaba haciendo. Amigo, yo creo que este hombre admitió y fue condenado a servir una pena en una penitenciaría alemana. Cuando él iba en camino a la celda donde él iba a estar, le preguntaron: ¿por qué usted admitió públicamente? Porque yo podía estar libre de la cárcel, pero iba a estar prisionero de mi culpa, sabiendo que no estaba dando buen ejemplo y que yo había ofendido a mi familia y había defraudado la compañía. ¿Se da cuenta, amigo, que nunca es tarde para nosotros admitir que hemos fallado ante Dios, que hemos defraudado la confianza de otras personas, que hemos cruzado barreras, que éticamente hemos violentado todo código de moralidad y aceptación, pero que Dios nos conoce mejor que nadie? Y aunque podamos ser libres y exonerados de una pena ante los hombres, delante de Dios llevaríamos una culpa, una mancha negra escondida en el corazón, que tarde o temprano sería como una gangrena en su conciencia.
¿Por qué admitió este hombre? Dijo, porque él no quería estar libre siendo culpable. Y se necesita valor. Valor para admitir que hemos fallado al Señor. Hay que enfrentarse a los hechos porque hemos de saber que toda conducta, toda acción tiene su reacción. Y por lo tanto, yo creo que en la vida, si queremos progresar en la vida cristiana, si queremos mantener una conciencia tranquila y dormir en paz sabiendo que no le debemos nada a nadie y que no estamos escondiéndonos, es importante que nosotros admitamos y reconozcamos: yo estoy fallándole a Dios y no me puedo esconder de la justicia humana, pero no de la justicia divina. 3 consejos que hacer cuando hemos fallado y qué no hacer cuando hemos fallado. Yo creo que lo primero que se debe tener en cuenta es que ganamos más admitiendo nuestros errores que negándolos. Nuestras faltas morales, nuestros pecados, ¿verdad? Dios nos conoce, porque la opinión pública puede exonerarnos y hay muchos culpables que están libres y gente inocente que está en la cárcel. Creo que lo importante no es tanto lo que la opinión pública diga hacia nosotros. Lo que debemos de hacer es lo correcto, lo que agrada a Dios, no lo que agrade a la gente. Número 2, después de admitir nuestros pecados y errores, yo creo que es importante también, querido hermano y amigo que me va a ver en algún momento, es la decisión de nosotros asumir las consecuencias. Pero tercero, ¿qué hacer y no hacer cuando hemos fallado? La disposición de reparar los daños o restituir. Estas 3 actitudes, amado hermano y amigo, nacen del corazón. No nacen de la fuerza, no nacen sencillamente porque queremos nosotros quedar bien en la opinión pública, sino porque queremos mantener una sanidad interna. Lo importante de admitir errores, los seres humanos debemos de reconocer nuestras fallas, ser honestos. Negarlo sería nosotros seguir también prisioneros de nosotros mismos. Hay veces que escondiendo las cosas, las actitudes pecaminosas, y nos podemos inventar 1000 argumentos, como aquel hombre tuvo la oportunidad de salir libre si él hacía uso de las artimañas y subterfugios legales para ganarse la libertad. Pero él dijo: yo no quiero estar libre y prisionero de mi conciencia. Aunque a veces admitir los errores no nos gusta, negarlo generaría más daño. De un lado, no quisiéramos herirnos más o herir a los demás. Y por otra parte, nosotros mismos queremos vivir el resto de nuestra existencia con una conciencia tranquila. Y no debemos de engañarnos. Yo creo que quedamos muy mal cuando nosotros nos inventamos excusas baratas. La verdad es que cuando queremos la aprobación del público nos podemos inventar excusas baratas. Yo creo que eso no es la mejor manera de usted y este servidor poder ser libres del pecado. No podemos culpar a otros por nuestros pecados. No podemos echarle la culpa a alguien más. Creo que todos pecamos voluntariamente. Si no lo hacemos voluntariamente, Dios no nos tomaría en cuenta esos pecados. Pero cuando el hombre peca, la Biblia dice en Santiago que peca por su propia concupiscencia. Nadie nos pone una pistola en la cabeza. Nosotros voluntariamente accedemos. Son las decisiones que tomamos. Creo que mucho radica en las decisiones que tomamos basado en nuestros deseos, que muchas veces Santiago habla, que son deseos impuros, deseos malignos, la concupiscencia, la sensualidad de la carne. Fácil es decir,
la mujer que tú me diste. Y la mujer le dijo a Dios, la serpiente, y de tal manera que nadie quiso aceptar responsabilidad. Y una señal de inmadurez cuando en lugar de nosotros admitir, bueno, me equivoqué, fallé, erré, cometí pecado, fallé a Dios, nosotros estamos tratando de caliar la pared, estamos escondiendo el pecado, estamos buscando quedar bien con la opinión pública. Este hombre que robó por años a esa compañía alemana pudo haber salido libre si él hubiera hecho ciertas declaraciones, pero sorprendió a su familia, sorprendió al fiscal, sorprendió al juez, a sus amigos, cuando él no quiso engañar, sino que admitió. Y Dios quiere que aceptemos que somos responsables de nuestro pecado. No hay perdón y restauración a menos que uno reconozca que le ha fallado a Dios. David dijo, reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones. Reconocer es un acto de reflexión. El camino de reconocimiento de nuestras fallas es el camino de la restauración. No hay salida de la jaula o de la cadena del pecado a menos que comience por el camino o el sendero de reconocimiento que uno es el que ha fallado, ha pecado, ha abrogado la ley de Dios. Pecar quiere decir fallar al blanco. Y arrepentimiento, por otro lado, quiere decir dar media vuelta, caminar en sentido contrario. De manera que Dios quiere que realice el camino de nuestra restauración. Restaurar es volver a poner en el lugar de antes algo. Dios quiere que la comunión con Él no sea interrumpida, ni en el ministerio, ni en nuestros matrimonios, ni en nuestras relaciones con los demás. Dios quiere que reconozcamos que hemos fallado y que hemos pecado contra Él y contra nuestro prójimo. La Biblia nos habla, hermanos míos, de la historia del hijo pródigo en el capítulo 15 de San Lucas. ¿Se acuerda de ese padre de familia que tenía 2 hijos? El menor le pidió la herencia, aunque no había muerto el hombre, pero este le pidió la herencia. Esa es la falla y ese es el amor, la libertad que nos da nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Dios respeta nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. El hombre peca por su propia cuenta. Dios no tiene marionetas. Tiene seres humanos que tienen 3 elementos importantes: intelecto, emociones y voluntad. Nosotros actuamos volutivamente. Dios no tiene marionetas ni robots programados. El hombre peca por su concupiscencia. Cuando el hombre, en lugar de actuar en el temor de Dios, opta por tomar decisiones equivocadas. Dios quiere que nosotros reconozcamos el camino de donde hemos estado. El hijo pródigo reconoció y dijo, yo he pecado, porque él, cuando lo hubo malgastado todo, dice San Lucas 10, 15, 14, tuvo hambre. ¿Ves? Las necesidades llegan. Fíjense, no llegaron antes. Cuando ya no tenían nada, vino el hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, porque nunca estar fuera de la casa de nuestro Padre, romper nuestra comunión con Dios, va a ser mejor que estar en una comunión profunda con nuestro Padre Celestial. Y dice la Escritura que este hombre deseaba llenar su vientre de algarrobas, porque el pecado nos enferma, nos roba, nos priva de la libertad, nos roba el gozo, los privilegios, las bendiciones, la abundancia. Y de tal forma que deseaba llenar su vientre de algarroba. Fue entonces que él, volviendo en sí, ¿sabes?,
porque estaba viviendo perdidamente. Ese es un término compuesto, son palabras compuestas. Perdida, mente loca, mente. O sea, tener una mente extraviada. Estando viviendo perdidamente, o sea, su mente estaba extraviada, se había equivocado. El pecado lo había engañado sus sentidos, sus razonamientos. El diablo había presentado una ilusión óptica, un espejismo en el desierto. Hasta cuando el hombre realizó, la realidad es otra. He pecado y he fallado ante Dios. En medio de esta pandemia, yo creo que hay muchos creyentes que es importante que reconozcamos, nos reconciliemos, volvamos a Dios y entendamos que hemos fallado a Dios. El padre del hijo pródigo, viéndolo de lejos, se levantó, porque Dios es el que toma la iniciativa en nuestra restauración, en nuestra salvación, en nuestras bendiciones. No somos nosotros, es Dios el autor de nuestra salvación. La Escritura relata que el padre corrió, fue a donde él estaba, ¿verdad? Después que él dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso ama a Dios. Cuando nosotros admitimos, hemos metido las patitas. Reconozco que he ofendido a mi esposa, a mis seres amados. Puedo quedar libre ante la corte humana y ser exonerado de culpa, pero ante la justicia divina soy todavía un prófugo de la justicia. Y eso fue lo que dijo ese hombre que había robado tanto en esa compañía, admitió. Pero el padre, cuando estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió. Vea que la acción del padre fue correr, ir y llegar hasta donde estaba el hijo. Que Dios siempre tiene el interés en llegar a donde estamos. Nosotros muchas veces pensamos que, cuando yo me levanté. No, no te levantaste tú, te levantó Dios cuando reconociste que habías pecado. Hay otro aspecto cuando reconocemos que hemos pecado y fallado. La otra cosa es reconocer las consecuencias, sí, positivas o negativas, pero son consecuencias al fin. Y cuando obramos mal, debemos estar dispuestos a encarar los hechos de nuestras acciones y entender, yo debo de encarar. No nos gusta enfrentar la realidad, no nos gusta estar ante la vista pública, pero qué mejor que vivir con una conciencia tranquila. En el caso que le estoy mencionando de este ejecutivo alemán que sustrajo por años de las finanzas de esa compañía, podía salvarse si hacía ante una declaración mentirosa. Pero para sorpresa del fiscal, juez, familia y todo, él dijo, cuando le preguntaron por qué admitió eso, dijo, porque yo podía vivir libre, pero siempre iba a estar prisionero de mi falta. Y por eso reconocí que había fallado. El hijo pródigo, dice la Biblia, volviendo en sí, reconoció que había vivido perdidamente, mente perdida. Se levanta, va, pero el padre viéndolo de lejos, mire, la voluntad de Dios siempre es que usted y yo estemos en comunión con Él. Todo lo que quiere es que reconozcamos nuestros errores y que también entendamos que hay consecuencias. Se clava un clavo en la pared. El pecado es como clavar un clavo en la pared. Lo sacamos, pero queda el hoyo. Esas son las consecuencias que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, que nosotros los ministros entendemos como miembros del clero, que tenemos una responsabilidad ética que no nos exime o no nos da la libertad para nosotros vivir por encima de la ley, porque aunque nadie sepa lo que estamos haciendo, yo creo que debemos de entender, vivir con una conciencia tranquila en mi administración, en mi moralidad, en mi familia, en mis relaciones,
en la administración de finanzas es la bendición más grande que yo puedo tener. Saber que yo puedo vivir tranquila y nadie tiene un dedo acusador que venga a señalarme. Igualmente, para todos aquellos amados hermanos que muchas veces piensan que se pueden esconder de la justicia divina. Yo sé que el sistema penal americano, aquí en Norteamérica, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. De manera que si usted tiene muchos reales, chavos, pesos, usted y yo podemos ser libres, pero ante Dios las consecuencias siempre estarán delante de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Hace un tiempo unos amigos leí otra historia del primer ministro Tony Blair. Su esposa fue engañada en un fraude de construcción de propiedades, compró y no existían. Ella, por ser una oferta muy buena, ella compró, invirtió dinero, la esposa del primer ministro Tony Blair. Pero la verdad es que tarde o temprano la mentira fue descubierta. Y parte de la pena consistió justamente en que él tuvo que reponer públicamente, ¿verdad? Número uno, él tuvo que aceptar que había defraudado a ella y a mucha gente. Y que para poder él reducir su pena tenía que estar un número de años y poder él reponer, restituir. Y yo creo que nosotros necesitamos hablar un poco de esto. Porque nosotros pensamos que perdonar es simplemente decir, ok, perdóname, te ofendí. Cuando uno hace esas cosas, debe entender que el proceso de sanidad toma tiempo en todas las personas y en los diferentes casos. No siempre decir perdóname va a ser borrón y cuenta nueva. Le puedo decir, hace un número de años, alguien confesó que había asesinado a otra persona. Y en cierta ocasión, dialogando, más de 30 años después, la persona decía, es que yo oía voces en mi conciencia que no me quitaban el sueño y la paz. Y no podía vivir tranquilo. Hasta que él confesó a Dios ese pecado, Dios lo perdonó y él quedó libre. Pero imagínense, más de 30 años que había escondido ese cuerpo y nadie supo, pero Dios sí lo sabe. Lo mejor que podemos hacer cuando hemos fallado es reconocer que hay consecuencias y que también nosotros debemos de restituir. En cierta ocasión, una persona se convirtió y me llevó a mí, estoy hablando ante Dios, y me dijo, cuando yo era del mundo, le robaba a mi vecino los plátanos de su finca. Y el vecino a veces iba y preguntaba y nadie le decía. Y me dijo, lo he vuelto a ver y ahora está en esta ciudad y en este vecindario. Me dijo, acompáñeme que le quiero ir a pedir perdón. Bueno, si así lo siente, le acompañé. Y fue y le dijo, ¿te acuerdas que tú hasta maldecías cuando se te perdían los plátanos? Le dijo, yo era el que te los robaba. Le dijo, ¿sabes qué? Ya soy cristiano, te perdono. Qué bonito, ¿verdad? Muy sencillo ese ejemplo, muy simplista parecerá, pero en el perdón debe haber restitución. Y eso es lo que nos hemos enseñado los pastores a algunos de nuestros miembros. Que no solamente ofendemos, sino también hay que restituir. Supóngase que un hermano golpea otro carro accidentalmente, lo choca, le causa daños a la propiedad de alguien más. No va a decir el cristiano, mire, perdóname, le chocó y ya borrón y cuenta nueva. No, hay consecuencias.
Y un aspecto de la vida cristiana es restituir. Y nosotros a veces pensamos que solo decirle a la esposa, solo perdóname, yo te ofendí, que eso es suficiente. O estamos ofendiendo verbalmente, estamos abusando a otras personas y no queremos reconocer que también nosotros tenemos que admitir nuestros errores y pecados, así como lo hizo Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor iba camino en Jericó y caminando vio un árbol sicómoro y en las ramas escondido entre el follaje de ese árbol, el Señor le dijo, Zaqueo, desciende del árbol, que hoy conviene que yo habite en tu casa. Y aquel hombre bajó del árbol. Cristo se invitó a sí mismo. Y la Escritura dice, amados míos, que Zaqueo abrió la puerta. ¿Quién era Zaqueo? Era un publicano, o sea, era un recaudador, un oficial romano que ayudaba a coordinar la recaudación de los impuestos. Ellos eran de las personas con más baja reputación. Pero Zaqueo, cuando Cristo llegó, él entendió que había ofendido al Señor. Usted lo puede ver en San Lucas 19, 8 y 9. Le dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso se llama restituir. Yo creo que nosotros cuando hemos fallado, lo que debemos de hacer es reconocer nuestras fallas y errores y pecados, aceptar las consecuencias, pero también buscar restituir. Aquellos que hemos defraudado, cumplir los compromisos. Esto no es que ahora me convertí, borrón y cuenta nueva, soy nueva criatura y ya no le voy a pagar aquel a quien yo le debía dinero. No, mi amado, los creyentes no somos mala paga. Los creyentes no nos vamos en bancarrota simplemente por no querer asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Decirle perdón y me olvido y no repararle el carro a la persona que le hemos dañado es injusto. No es perdón y viola el principio de justicia y legal, viola el sistema, el código penal del estado donde vivimos. Hemos de aceptar que si hemos ofendido, si le robamos, mire, ya vea la Biblia, que Dios lo tenía establecido. Si alguien accidentalmente mataba un buey de otra persona, tenía que restituirlo. Que si un árbol caía, que yo estaba talando y mataba a una persona, tenía que pagar las consecuencias si fue involuntario. O tenía que huir a una ciudad de refugio, pero habían consecuencias. Ahora, nosotros no pensamos cuando solo hablamos, ser perdonado es solo reconozco, sí hay consecuencias, pero no voy a restituir. No, el que es creyente de verdad tiene que tener la actitud de Zaqueo. Aquí, Señor, lo doy mitad de mis bienes y si alguien es defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Porque Dios no quiere creyentes malapaga, mentirosos, aprovechados, lambeojos, o gente que quiere tomar ventaja del buen corazón de los demás. Jamás. Hemos de aprender que si ahora estamos en Cristo, hemos de ser personas ejemplares. Si usted, amigo, yo creo que Dios quiere que vivamos dentro de lo que es su justicia, donde es respetar mis derechos, terminan hasta aquí y de ahí para adelante comienzan los de mi prójimo. Quiero que me amen, yo debo amar. Quiero que me respeten, yo debo respetar. De manera que hemos de ver si hemos confesado nuestro pecado, pero no queremos restituir, no queremos buscar la paz, entonces no está bien en lo que estamos haciendo. Yo creo que Dios quiere sanar las heridas con nuestras relaciones y de nuestras relaciones. Dios quiere restaurar el amor, la paz y comunión en los matrimonios. ¿Qué matrimonio no ha fallado? Todos fallamos. Yo creo que todos merecemos una segunda y tercera oportunidad. Pero es importante que nosotros entendamos qué no hacer y qué hacer.
Pero ¿qué no debemos de hacer cuando hemos ofendido y hemos fallado? Número uno es, nuestra parte es buscar la reconciliación, es reconocer, es confesar nuestro pecado, es restituir. Dos, no trate que la persona que usted le está pidiendo perdón inmediatamente al instante ya quede toda la pared en blanco nuevamente. Hay heridas que van a tomar más tiempo para sanar. ¿Okay? Robarle un racimo de plátanos al dueño de la finca no es problema, pero matarle un hijo, adulterar, fornicar, eso toma más tiempo sanar las heridas. Y creo que el creyente debe buscar sanar, reconocer su pecado, apartarse de él y buscar la reconciliación, darle tiempo a la otra persona siguiendo los principios bíblicos. Ve y reconcíliate con tu hermano. Aunque nuestro hermano está enojado y yo no tenga culpa, yo debo buscar la comunión con mis hermanos. La otra cosa es mantener siempre nuestro corazón en observación para que no crezca ninguna raíz de amargura. Las raíces de amargura pueden destruir muchas relaciones, porque un enojo, una falta no perdonada, se va guardando, se va alimentando con el resentimiento. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. ¿Por qué lo dice ese Dios? Porque no es correcto que se vaya haciendo una raíz grande. ¿Sabe lo que es la ceiba? La ceiba es de los árboles más grandes de Latinoamérica. Y esos árboles también tienen muchas raíces. No crezca raíz de amargura en nosotros. Busquemos reconciliarnos, busquemos acercarnos. Si ya la otra persona no quiere nada con nosotros, pues se lo dejamos a Dios. Pero nosotros, la Biblia dice que si traes una ofrenda y tu hermano tiene algo contra ti, ¿ve? Dice, deja tu ofrenda. O sea, no se la lleve, porque lo que es de Dios es de Dios. Lo que es del César es del César. Haga lo bueno, que es honrar a Dios con sus bienes, pero vaya y se reconcilia con Dios, porque no le va a traer ofrendas a Dios manchadas si no quiere reconciliarse con la otra persona. Así que busquemos que nuestro corazón no crezca ninguna raíz de amargura. Yo creo que también otra cosa que debemos de hacer cuando estamos buscando la paz y la reconciliación es respetar las opiniones y reacciones de aquellos que han sido ofendidos. Que a veces pensamos, bueno, yo le voy a decir por qué yo hice esto. Nunca la persona ofendida, usted le va a ganar su corazón si lo que vamos buscando es una excusa para decirle, por esto lo hice. ¿Sabe qué? En lugar de poner excusas, en lugar de dar unas explicaciones y para justificar nuestro error, nuestro problema, nuestro pecado, mejor es escuchar al defraudado. Aquel que ha sido dañado, dejarlo que hable. Porque hay personas que parece que no están convencidas y lo que quisieran es con un discurso tratar de ameliorar y reparar. Pero hay cosas que mejor Dios, el tiempo y el silencio pueden ayudarnos a volver a restaurar la confianza y la amistad perdida. Si hay amistades que están siendo de bendición, por favor, manténgalas, consérvelas. Los buenos amigos son contados como los dedos de la mano. Y usted y yo hemos de aprender a cultivar amistades que no son de bendición, y amistades que no traen edificación para nuestra vida. Pero hay otro consejo. Nosotros hemos de seguir adelante y darle vuelta a la página. Usted no se puede quedar siempre con el resentimiento y el daño y nunca reconociendo, pues ya hablamos
ya nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué volver a sacar lo viejo? Ese esqueleto debe estar enterrado, debe estar muerto. Eso fue cosa del pasado. ¿Por qué vivir guardando en nuestro corazón rencilla y trapos viejos? Hay cosas, la Biblia dice que Dios nuestros pecados los tira al fondo de la mar y pone un rótulo y dice, se prohíbe pescar. Usted y yo no debemos de estar en el negocio, de estar pescando en la vida de las personas. Yo creo que esto puede pasar en alguna amistad, en algún matrimonio. No es para que nosotros nos saquemos el pasado. Si nosotros nos estamos sacando el pasado, nosotros mismos nos estamos hiriendo. Es perdonar. Perdonar es borrar, quitar. ¿Sabe lo que es eso? Borrar, quitar, pasar por alto. Y Cristo con su expiación, su sacrificio expiatorio, borró, quitó de nosotros toda falta. Si usted ha sido perdonado de cualquier falta, siéntase libre. Viva tranquilo, que ante Dios, aunque otro le esté queriendo publicar sus pecados al aire libre o en la televisión, ante Dios usted está libre. Sí, hay que reconocer, hacer lo que podemos. Pero si usted ya ha sido perdonado, nadie tiene derecho a estarle viendo con reojo o indisponiendo a otras personas para levantar, como decimos en nuestros países latinos, calentura ajena. Usted dele gracias a Dios porque alguien se levantó. De cómo y qué hizo, déjeselo a Dios. Así que nosotros, por favor, respete, deje que las personas se desahoguen, hablen, no le interrumpan, no le fabrique un argumento por qué o por qué no. Deje que ellos hablen, que es parte del proceso terapéutico. Sacar esas emociones reprimidas y poder externar el dolor ajeno. Es bueno de vez en cuando nosotros confrontarnos, vernos cara a cara y decir, mira, tus acciones y tus palabras me están hiriendo. Porque hay personas que lo dejan, ¿ves? Se acumulan. Y esas emociones las estamos reprimiendo. Reprimir en psicología es esconder hasta subconscientemente. En otras palabras, yo no quiero enfrentar esa realidad y mi mente, como es desagradable y no he perdonado, las esconde. Suprimir es diferente, porque suprimir es lo contrario. Es conscientemente yo hacer a un lado este mal sentimiento. Entiendo que he fallado, entiendo que eso ya pasó, pero conscientemente no lo guardo, sino lo hago a un lado. Porque nosotros no estamos en el negocio de reciclar lo viejo. Nosotros estamos en el asunto. Dios nos ha dado una vida nueva. La sanidad, los méritos de la sangre de Cristo incluyen sanidad emocional para el ser interior. Ahí en el subconsciente, en el área del subconsciente, donde nuestra mente a veces juega con unos jueguitos y laberintos, Dios quiere que en todos los recónditos del alma usted se sienta libre. De manera que en lugar de nosotros reprimir, que yo no voy a tratar eso, pero lo has escondido, ¿verdad? No esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos libres del dolor. Y una de las formas es hablando con la persona. Usted me ha ofendido. No crear un pleito, pero dialogar. Porque no es posible que la otra persona te siga ofendiendo continuamente y tú dices, solo voy a callar. No. Callar indica no levantar mi mano y atentar contra mi prójimo. Callar quiere decirle, yo no debo de aprovecharme de su vulnerabilidad para sacarle los trapos al sol y ponerlo mal, indisponerlo con todo el mundo. No levantar la mano es no golpear emocionalmente. Nuestra boca lastima. Y yo creo que hay palabras que hieren más que las acciones. Y usted no sea usado,
no sufra calentura ajena, ni se entremeta en asuntos de otras personas. Mantenga su paz, cerremos nuestra boca, pongámosle candado, ¿verdad?, a nuestros labios. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra bien dicha como conviene, dijo Salomón. De manera que usted y yo, cuando sabemos manejar estas fricciones en nuestras relaciones interpersonales, debemos reconocer que hemos fallado, hemos de aceptar que pueden haber consecuencias, restituir y asumir una actitud correcta para nosotros, no empeorar la situación. Dios quiere que le des oportunidad a otra persona, aceptes que ha fallado, pero sigue viviendo. Dale vuelta a la página, no te quedes atrapado. No perdonar es quedar atrapado en una memoria, en una experiencia desagradable. Por eso cuando la persona guarda ese enojo y no perdona, vive atrapado, vive esclavo a aquel o aquella que te hizo eso que te lamentó, y te tiene, es una conexión emocional en tu memoria que te mantiene amarrado a aquella experiencia. Y la forma como comienza es reconocer, yo voy a sacar de mi corazón aquello que me causó el daño que me hizo la persona. Reconozco, sí, queda la cicatriz, sí, pero ya la herida sanó. Pasó eso, pero ya nos perdonamos. Sucedió eso, pero hay borrón y cuenta nueva. Zaqueo dijo, he fallado, yo personalmente devuelvo mitad de lo que tengo y voy a restituirle. Pero no vivamos, hermanos míos, diciéndole a la persona que me robó un huevo y estar nosotros peleando toda la vida. Aquella que me paró la cara. Óigame, ¿a cuánto no le hicieron a Cristo? Aprovechemos este tiempo que estamos encerraditos, no para encerrar, reprimir memorias malas, sino para nosotros ser libres en nuestro encerramiento que tenemos por estar en casa. Aprovechemos para ver hacia adentro y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Es la voluntad de Dios que usted y yo podamos aprender nuestros errores para no repetirlos y nosotros mantener la paz con Dios y con nuestros seres amados. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por su atención, sus servidores, José y Nilsa García, pastores del Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco. Estamos orando por ustedes y oramos por la comunidad latinoamericana y mundial. Ahí, si gusta llamarnos, 415-550-1687. Le decimos que Dios le bendiga. Esta reflexión va a aparecer en YouTube dentro de unas cuantas horas. Gracias a mi esposa que me ayuda en los controles, hermano Pedro Chávez, Eric y otros. Que Dios le bendiga. Les amamos y pase buenas tardes y buen provecho. Dios le bendiga. Hasta pronto. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento,
se lo debo a él. Si mi aliento Dios no fuera el viento, oh, podría vivir.